Soy filósofo farmacéutico y os vengo a hablar en los 20 minutos que tengo de nutrición cetogénica. Yo empecé una dieta cetogénica de niño, hacía muchas crisis de epilepsia y bueno, mis padres no sabían muy bien lo que me pasaba. Me despertaba cada mañana haciendo crisis epilépticas y el problema es que nunca lo contaba a mis padres hasta que un día mi madre vio pues, la puerta de la habitación estaba convulsando. Y no me di cuenta y nadie me había diagnosticado estas crisis de epilepsia hasta el momento donde a los 18 años hice un ataque de pánico en un anfiteatro así en la Facultad de Farmacia en Francia y me di cuenta realmente de que algo no estaba bien. Entonces empecé, sin saberlo, a cambiar mi alimentación, a quitar probablemente todos los carbohidratos y todos los ataques de pánico a los 18 años, crisis de ansiedad, epilepsia se han ido y desde 2012 que empecé a estudiar farmacia en la Complutense Madrid, pues ya no estuve con estas crisis de epilepsia sin saberlo, desde 2012, habiendo quitado todos los carbohidratos. Empecé a estudiar farmacia más o menos para conocer un poquito más sobre mi metabolismo, sobre mi sistema nervioso, sobre mi persona, porque estaba pues, constantemente con mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, pero absolutamente ninguna razón concreta. Acabé farmacia, después me fui a estudiar a San Francisco, en la Universidad de Berkeley, en California. Me saqué ahí un programa en marketing y emprendimiento, he creado una empresa ahí, trabajé ahí como entrenador personal en LA Fitness. No obtuve mi visado ahí, he vuelto a trabajar como director de marketing en Faes Pharma en 2020. Me echaron porque era demasiado emprendedor, he montado mi empresa después y ahora estoy en Andorra creando cursos sobre ayuno intermitente, nutrición cetogénica, suplementación. Trabajo en colaboración con el doctor Antonio Hernández, que le doy gracias por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, porque básicamente todo lo que hablo de hormonas, etcétera, le debo a él, me ha formado en este sentido. Y hoy vivo con mi pareja en Andorra y compartiendo y divulgando sobre dieta cetogénica y un intermitente en mis redes. Y soy formulador para la marca de suplementos que tenéis abajo, D-Levels, y estamos en una línea de salud, de rendimiento deportivo y pues formulo con el doctor Antonio Hernández ahí. Hoy tengo 20 minutos con vosotros, así que no puedo abarcar todos los beneficios de la dieta cetogénica y me voy a centrar en impacto cardiovascular, que es básicamente lo que más debate genera, y probablemente lo que también a Gonzalo le va a gustar hablar conmigo, y después el impacto sobre la composición corporal, donde ahí hablaré de rendimiento deportivo y pérdida de grasa. Bueno, empezamos con qué es una dieta cetogénica. Para entrar en cetosis, que se define como un nivel de beta-hidroxibutirato por encima de 0,5 milimoles por litro, necesitamos restringir la cantidad de carbohidratos que tenemos en nuestra alimentación y subir la cantidad de grasas para no estar en falta de calorías. Una cantidad de carbohidratos entre 0 y 0,0 gramo por kilo de peso, 0,5 gramo por kilo de peso, una cantidad de proteína entre el 1,0 y 2,0 gramo por kilo de peso y una cantidad de grasa entre el 2,0 y 2,5 gramo por kilo de peso. Esta cantidad de proteína va a variar en función de la cantidad de entrenamiento de la persona. A más cantidad de entrenamiento, más catabolismo y más proteína se podrá permitir sin estar saliendo de cetosis. Después de obtener estas cetonas en sangre, estas cetonas son producidas primero por el hígado. Este hígado, pues gracias a un proceso de disminución de la concentración de insulina, va a activar enzimas cetogénicas y estas enzimas cetogénicas, gracias a pequeños transportadores, que son los transportadores MCT, van a lanzar estas cetonas en sangre, acetoacetato y beta-hidroxibutirato, que van a ser usados por los tejidos, como el cerebro, como el músculo, como el corazón, para crear ATP, pero no solo. Estas cetonas tienen muchos roles que se están estudiando obviamente en estudios preclínicos, pero también en seres humanos, como por ejemplo ese rol sobre la epilepsia. Sabemos hoy en día que hay metaanálisis que han demostrado el efecto beneficioso de dietas cetogénicas desde los años 1920, porque el beta-hidroxibutirato es una molécula GABAérgica que tiende a calmar el sistema nervioso y es probablemente pues, una de las razones, aunque no me gusta hablar de anécdotas, por la cual pues, sigo haciendo dieta cetogénica, ayunos bastante largos y que me va bien a mí y a mucha gente para calmar la ansiedad, calmar todas las crisis de epilepsia, etc. No voy a hablar de sistema nervioso hoy porque solo tengo 20 minutos y quiero respetar el tiempo de mis compañeros. Esto es una de las diapositivas casi más fácil de entender y más importante. ¿Quién tiene Instagram aquí? ¿Estáis? Sí, casi todo el mundo. Ok. La dieta cetogénica no es comer chorizo, huevos y tener una barra de mantequilla en la mochila. Esto es bullshit. Esto no es cetogénica. Esto es marketing. La dieta cetogénica es esto. Es tener una cantidad alta de verduras,
saber ingerir cantidad de grasas monoinsaturadas como el aguacate, poliinsaturadas como el pescado y también carne, y no solo grasas saturadas, que yo no abogo, a pesar de no ser nutricionista, solo farmacéutico, que esto no es consejo nutricional, no abogo por dietas cetogénicas altas en grasa saturada. Podemos hacer dietas cetogénicas más estilo mediterránea para poder compensar toda la elevación del colesterol, que lo vamos a ver hoy. Entonces, la dieta cetogénica es esto: frutos secos, aceites, lácteos. Dentro de estos aceites, pensar que el aceite de coco y la mantequilla son los dos que podemos comer es falso. También están los aguacates, también está el aceite de oliva, también están las nueces macadamia, y esto es a tener muy en cuenta porque esto va a tener un impacto drástico si sabemos variar toda nuestra alimentación en nuestro perfil lipídico. Para las bebidas nos podemos permitir un vino tinto, un champán, café, infusiones, sin absolutamente ningún problema, e incluso edulcorantes. No todos, dependerá de la persona, pero podemos meter edulcorantes. ¿Qué es la cetoadaptación? No puedo pasar mucho tiempo en esto. La cetoadaptación es diferente de la cetosis. Estar en cetosis es yo me pincho el dedo y me van a salir ahí una cantidad de beta-hidroxibutirato en aparatitos de por encima de 0,5 milimoles por litro, que es la cantidad de beta-hidroxibutirato que lo han definido los líderes como Jeff Volek, Stephen Finney, etc. Estar cetoadaptado es un proceso que va a requerir, según los líderes, entre 3 semanas hasta 6, 7 o 8 meses. A más sensibilidad a la insulina, a más cantidad de entrenamiento, a menos porcentaje de grasa, más me voy a adaptar rápidamente. Es por ello que atletas con mucho entrenamiento en ayunas, una capacidad de rendimiento aeróbico muy alta, se van a adaptar mucho más rápidamente que una persona obesa, con hipotiroidismo, deprimida, que hace 1000 pasos al día y que pasa su rato viendo la tele, obviamente. Entonces, a más entrenamiento, más restricción de carbohidratos y más entrenamiento en ayunas, más fácil me adaptaré a la cetosis. Y después, pues cuando estás cetoadaptado, te dan una copa y una medalla y ya está, ¿no? La cetoadaptación es como la alegría, como la felicidad. Se trabaja todos los días. Tú a las 3 semanas no te van a dar una medalla y decir, ya estás cetoadaptado, puedo comer pizzas y puedo comer cookies. Se trabaja. ¿Quieres mantener la cetoadaptación? Sigue con tus entrenamientos en ayunas, sigue con restricción de carbohidratos, sigue con ciclado de carbohidratos y entrenas, pero tienes que mantener este estilo de vida. Los beneficios de la cetoadaptación son los siguientes: menos ansiedad, es decir, una mejor gestión de la ingesta de dulce, una cetosis que tiende a bajar, en vez de estar en niveles de 1,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato, estaremos más o menos entre 0,4, 0,6, porque el cuerpo aprende a usar correctamente el beta-hidroxibutirato, y también más calma, es decir, como estamos beneficiando más del uso de cetonas como fuente de energía, a través del cerebro también estamos obteniendo más su efecto GABAérgico. Y por ello yo abogo también a lo largo de la cetoadaptación cambiar la dieta, no seguir una dieta cetogénica alta en grasa saturada todo el año, sino para deportistas meter más carbohidratos, o para gente que busca pérdida de grasa, bajar la cantidad de grasa, meter más proteína para obtener su efecto sobre la saciedad y no tener miedo en rotar entre todas las estrategias, más alta en carbohidratos, más baja en grasa, más alta en proteína, más baja en grasa, y voy rotando, y una vez cetoadaptado voy a mantener esta capacidad cetogénica de mi hígado y también cetolítica de mis propios tejidos. Y entramos ahora en las dos partes que os quiero presentar: el impacto cardiovascular y el rendimiento deportivo. Empecemos con el impacto cardiovascular. Ha sido muy difícil para mí hacer esta parte porque antes de tener una presentación de 20 minutos, mi presentación era de 95 diapositivas, y como he pasado muchas horas y muchos minutos sobre cada una de las diapositivas, era muy difícil juntar todos los metaanálisis y los estudios que demuestran los beneficios de la dieta cetogénica. Entonces, este será la única diapositiva donde os voy a hablar de los beneficios de la dieta cetogénica en síndrome metabólico. Como lo podemos ver aquí en este metaanálisis de Charlotte y colegas de 20 artículos, podemos ver, y de más de 1.700 pacientes, que la dieta cetogénica es capaz de subir la cantidad de colesterol HDL, de disminuir en algunos casos la cantidad de LDL colesterol, veremos a continuación que no siempre es el caso, disminuir la cantidad de triglicéridos, revertir el hígado graso, hasta puede tener un impacto sobre la reducción de la insulina, la reducción del índice UMAIR, la reducción de la glucosa. Entonces, viendo esta diapositiva, podemos decir, hostia, si la dieta cetogénica vale para todo, y ala, todo el mundo en dieta ceto, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más de controversias, que es esta tríada cetogénica. La tríada cetogénica se define básicamente por el perfil lipídico que presentan gente cetoadaptada. Personas con triglicéridos muy bajos, HDL muy alto, pero en algunos casos un LDL alto.
Entonces el cardiólogo, ayer hablaba de hecho con cardiólogos, no sé dónde están ahora, en el restaurante, diciéndoles qué hacéis delante de una analítica donde sale esta tríada cetogénica. LDL alto, triglicéridos bajos, HDL alto. Bueno, probablemente pedir una ecografía Doppler para ver si hay placas de ateroma, ¿no? Bueno, pues como veis aquí en esta diapositiva, en esta triada os he enseñado 4 flechitas. En algunos casos, la dieta cetogénica, como os lo pongo en las referencias al lado, ha demostrado disminuir el LDL. En algunos casos, subir el LDL. En algunos casos, no tener impacto sobre el colesterol LDL. Y en algunos casos, tener un impacto sobre el tamaño de este LDL. Y sabemos que el tamaño del LDL también es un componente que se asocia a más o menos enfermedad cardiovascular. A más tamaño del LDL, probablemente haya menos probabilidad de que se desarrolle la placa aterogénica. Y esto es sujeto a debate y probablemente con Gonzalo lo podamos hablar después. ¿Por qué podría subir entonces el LDL colesterol, que es lo que más genera debate? No voy a explicar cada una de estas razones, explico todo esto en redes, en YouTube, en mis cursos. Hoy nos vamos a enfocar en los Lean Mass Hyperresponders, que son un nuevo fenotipo que está ahora saliendo por la cantidad de gente que está haciendo dieta cetogénica, pero deporte, y que son sensibles a la insulina. Si tenéis preguntas sobre estas diapositivas, que en mi opinión es de la más importante de toda la presentación, lo hablamos después, que no me da tiempo ahora, sobre todo con el hipotiroidismo. Let's go, bro. Ok, ¿qué son los Lean Mass Hyperresponders? Los hiperrespondedores de masa magra son individuos que tienen un porcentaje de grasa bajo, con HDL alto, triglicéridos bajos, pero un LDL elevado. Todas estas personas son sensibles a la insulina y todas estas personas, como se ha visto en nuestros estudios, no tienen placa de ateroma, con LDL muy alto. En este último estudio de Norwich y colega, publicado en 2022, se ha observado en esta cohorte de personas más de 500 personas con un LDL de más de 200 miligramos por decilitro, índice de calcificación coronaria de 0, a pesar de estar haciendo dieta cetogénica de años. Y no estamos hablando de individuos aquí de 20 años, estamos hablando también de individuos dentro del estudio de más de 50 años, que llevan años haciendo dieta cetogénica. Un perfil donde podemos observar bajos niveles o un nivel de sensibilidad a la insulina muy alto, triglicéridos, cociente de triglicéridos HDL muy bajito, un índice de masa magra muy bajo, y se ha asociado estas dos cosas, más sensibilidad a la insulina a un índice de masa magra bajo, a más alto LDL. Es decir, se ha observado en esta cohorte de personas que menos graso tenían, más sensible a la insulina eran, más alto salía el LDL. Y parece que han visto, no es parece, es que lo han visto, que hay una asociación entre la capacidad de oxidación de grasa de estas personas y la creación de LDL. Y esto se llama el modelo lípido-energía, que esto es todo nuevo, salió en 2022. ¿En qué consiste? Muy sencillo. Yo, una persona cetogénica, voy a estar oxidando constantemente grasa, haciendo marchar a fondo mi lipólisis, más ácidos grasos que sale de mi tejido adiposo para ir hasta el hígado, y el hígado, al recibir todas estas moléculas de ácidos grasos, hace dos cosas. Uno, crear cetonas, y dos, crear más VLDL. Como se puede apreciar aquí, no sé si tengo un pointer, ¿no? Bueno, no pointer. No quiero entrar en detalles aquí, que no os quiero aburrir. A más ácidos grasos que llegan al hígado, más el hígado va a crear cetonas y VLDL, y este VLDL es precursor del LDL colesterol. Entonces, yo estoy en un contexto donde tengo la sensibilidad a la insulina muy alta, un hígado que tiene un nivel de triglicéridos intrahepáticos muy bajos, pero crea mucho VLDL. Me voy a hacer la analítica y me sale esta triada. Triglicéridos bajos, HDL alto y LDL elevado. Sensibilidad a la insulina muy alta y índice de calcificación coronaria de 0. ¿Estatinas o no estatinas? Entonces, aquí es una diapositiva que he creado, que he pasado mucho tiempo para mis cursos y que os la enseño. Yo no soy cardiólogo, no soy médico, soy farmacéutico. Esto no es consejo médico, consulta a tu médico. Pero a todos los médicos que pautan estatinas por ver un colesterol total de 200 o LDL por encima de 100 sin ver todos estos parámetros, ratios ApoB, ApoA, lipoproteína A, niveles de hormonas tiroideas, que pueden, en caso de estar la T3 baja, subir el LDL colesterol. No ver la sensibilidad a la insulina, no ver los parámetros de la inflamación, pero doy estatinas porque la persona tiene un LDL más de 150. Entonces, me parece,
No soy nadie para decir esto, no voy a revolucionar la medicina, pero me encantaría que muchos médicos abran los ojos sobre esta diapositiva antes de dar una estatina. Intentar, gracias a estrategias de nutrición como estas, si a una persona le gusta la dieta cetogénica o incluso low carb y que es deportista y que no tiene ningún tipo de placa de ateroma, intentar hacer un estilo de dieta cetogénica mediterránea, como lo ha demostrado el estudio de Pérez y colaboradores en 2008, que Borja ha hablado mucho en ello en su canal de YouTube, que es una dieta cetogénica alta en monosaturadas, alta en polisaturadas, bajita en grasa saturada, con vino, con polifenoles, con verduras, y así podemos gestionar mejor las subidas del LDL y tener un efecto protector del HDL y tener los triglicéridos bajos. Usar suplementación. ¿Por qué antes de dar estatinas no usamos todo esto? Berberina, magnesio, coenzima Q10, levadura de arroz rojo. Me da igual que inhibe la misma enzima que las estatinas, pero no llega a tener tantos efectos secundarios que las estatinas. Y luego, enseñar a la persona que no tiene que estar en dieta cetogénica todo el año, que no tiene que estar comiendo chorizo y mantequilla todos los días, que puede ciclar sus carbohidratos. Si hace ayuno intermitente, si entrena. No estar con una cetosis crónica. Si a la persona le gusta y mantiene su peso así. Y la dieta cetogénica le mantiene la adherencia para llegar a este déficit, para llegar a sus objetivos. ¿Por qué no? Vamos ahora, y acabo con esta parte, de la composición corporal. En redes hay muchos gurús, sobre todo en este sector. Demasiado. Cogen un estudio de dieta cetogénica a corto plazo, donde las calorías no son las mismas, donde las proteínas no son las mismas, y van a decir, mira, Phil, en este estudio han perdido 4 kilos más en 3 meses que los que hacían una dieta alta en carbohidratos, o una dieta vegana, me da igual. Estos estudios, yo a mí sinceramente no... Sí, pueden ser útiles, pero hasta que un estudio en pérdida de grasa no tenga la misma cantidad de calorías y proteínas, no podemos decir que una dieta sea superior o no. A todas las personas que piensan que haciendo dieta ceto podemos dejar de contar kilocalorías, es falso. Toda esta teoría del modelo carbohidrato-insulina ha sido desmontada por los estudios de Kevin Hall, donde han comparado una dieta cetogénica con una dieta vegana. Y vais a decir, Phil, ¿eres tonto o qué? Estás haciendo una presentación de dieta cetogénica, ahora mismo estás diciendo que la dieta vegana te puede también hacer perder peso. Sí, porque esto es ciencia. Y esto es saber desmontar sus propios paradigmas. ¿Puedes perder grasa con dieta vegana? Por supuesto. ¿Puedes perder grasa con paleo? Por supuesto. ¿Puedes perder grasa con ceto? Obviamente. No es obligatorio hacer ceto. Puedes llegar a esto con muchas estrategias, muchísimas. Entonces, sí que es verdad que a corto plazo y en estudios ad libitum, la dieta cetogénica ha demostrado superioridad en algunos casos, por inhibir el apetito y porque las personas acaban comiendo menos kilocalorías. Pero si metemos estos estudios con las mismas calorías, las mismas cantidades de proteínas, muchas veces el resultado, sobre todo cuando observamos los resultados a largo plazo, no hay tanta diferencia de peso. Por ejemplo, en el estudio, en el metaanálisis de Bueno y colegas, cuando han comparado las dietas cetogénicas con low fat, han visto una diferencia únicamente de 900 gramos. 900. Ni 1 kilo de diferencia al año de estudio. ¿Os estoy diciendo que la dieta ceto sea una basura? No. Si os gusta y os mantiene el apetito quieto, adelante, adelante. Pero no hay tanta diferencia de una dieta a otra. Luego, después, será vuestra adherencia y cómo tenéis el perfil lipídico y la analítica. Yo hago ceto y ayuno, ciclo mis carbohidratos porque es más fácil para mí, porque me encanta entrenar en ayunas, porque me queda quieto la ansiedad y lo hago por ello. Pero a lo mejor una persona que entrena 2 veces al día le vaya mal y tenga el cortisol reventado si hace como yo. ¿Se entiende el mindset? Súper. ¿Cuáles son los mecanismos de pérdida de grasa en dieta cetogénica? Muy rápidamente, no entro en detalle aquí, la dieta cetogénica controla el apetito, disminuyendo los niveles de grelina, aumentando los niveles de colecistoquinina y preserva también la masa muscular. También es capaz, gracias a procesos como la gluconeogénesis, elevar un poco la cantidad de calorías que se están usando, pero se ha visto otra vez en los estudios de Kevin Hall que muchos estudios hechos por el bando cetogénico han sido exagerados y no entro en los detalles aquí. Podéis buscar en internet, hay muchos debates entre Evelyn y Kevin Hall donde se han desmontado ya todos los modelos de carbohidrato e insulina y que yo no defiendo básicamente. ¿Por qué el beta-hidroxibutirato puede proteger la masa muscular? Y esto nos interesa a todas las personas que entrenan o no, que quieran hacer cetogénica y en todas las personas que tienen cáncer o sarcopenia,
Porque en personas donde necesitamos una restricción calórica probablemente nos interese este impacto del beta-hidroxibutirato. Como se puede observar, no voy a entrar en detalles bioquímicos ahí, pero cuando nosotros hacemos dieta cetogénica estamos mandando mucha cantidad de acetil-CoA dentro de la célula. Hay muchos ácidos grasos que llegan y también todas las cetonas. Esta acumulación de acetil-CoA va a dar lugar a un acúmulo de citrato, que es el primer sustrato que se obtiene gracias a la condensación del oxaloacetato y del acetil-CoA. Este citrato, como lo podéis ver aquí con las dos flechitas en roja, es capaz de inhibir dos enzimas que participan a la degradación de mi propio músculo, la fosfofructoquinasa 1 y la PDH. Es decir, gracias a una dieta cetogénica que no estoy ingiriendo carbohidratos, estoy protegiendo la degradación de mi propio glucógeno muscular. No estoy diciendo que una persona que entrene, que levante muchos pesos, como Eneco, Carlos ahí arriba, que van al gimnasio y lo desmontan todo, probablemente no funcionen en ellos, pero persona que entrene muy poco probablemente tenga sentido este tipo de dieta cetogénica. La otra parte, y lo bonito del beta-hidroxibutirato, es que es también capaz de inhibir la degradación proteica. ¿Por qué? Se ha observado en un estudio, como por ejemplo la pequeña revisión de Maninen y colegas, que el beta-hidroxibutirato, al parecerse molecularmente a la leucina y la alanina, en cetoadaptados el músculo era capaz de oxidar primero el beta-hidroxibutirato y dejar de lado la leucina y la alanina y todos aquellos aminoácidos que participan a la síntesis proteica. Entonces, primero oxidamos el beta-hidroxibutirato y después estos aminoácidos. Sigue siendo casos hipotéticos, no estoy diciendo que pase en todo el mundo. Y acabo con estas tres últimas diapositivas. Se ha observado en atletas cetoadaptados, como en el estudio de Bolek y colegas, donde han estudiado el impacto de dieta cetogénica en corredores de endurance, que son atletas que oxidan muchísimo más grasa que una persona que no está cetoadaptada, que come mucho carbohidratos. Estas personas cetoadaptadas tienen una cantidad de transportadores MCT muy altos, estos transportadores que hacen pasar las cetonas desde el hígado a la sangre y también desde los tejidos hacia dentro de las células. Y produce menos lactato debido a que, lo hemos visto justo antes, las cetonas inhiben estas dos enzimas glucolíticas. Entonces, ¿la dieta cetogénica vale para todo el mundo? Si yo soy un corredor de endurance o si yo hago CrossFit o si yo voy al gimnasio a hacer pesas, pues otra vez no. E incluso si hay estudios que demuestran que dieta cetogénica puedan valer con 8 semanas en personas que entrenan pesas, si nos ponemos a ver la fisiología, es normal que en algunas personas que empiezan una dieta cetogénica le vaya mal, porque una persona pretende cetoadaptarse en 2 meses cuando ha comido durante 25 años de su vida carbohidratos 4 veces al día. Es normal que en 6 semanas no se adapte la persona y es normal entonces que en estudio veamos una disminución de la masa muscular. Falta calorías, falta proteínas, probablemente no esté en superávit. Y hay un estudio muy bueno que está ahí, Adrián Castillo, que lo ha hecho, que está disponible en 2021, creo que ha salido un estudio sobre dieta cetogénica y composición corporal, que os lo recomiendo leer, es una maravilla. En rendimiento aeróbico, obviamente, que podría valer. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estoy corriendo estoy en una VO2 max muy bajita. Y si estoy entonces en rendimiento aeróbico, tengo esta capacidad de oxidar cetonas, de oxidar ácidos grasos. Entonces, en personas que buscan correr 100 kilómetros o 40, obviamente tiene mucho sentido hacer dieta ceto. Pero cuando estás en una competición, pues también tendría sentido volver a meterte carbohidratos. ¿Para qué? Para poder beneficiar de las dos gasolinas. Cetonas que has obtenido gracias a tu cetoadaptación y la glucosa que estás obteniendo ahora dentro de la carrera o en tu carga previa a la carrera. ¿Quieres ganar masa muscular con ceto? ¿Quién piensa que se puede? Gracias, mamá. Obviamente se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿Qué necesito para ganar masa muscular en ceto? Superávit calórico, comer mucha proteína, entrenar y tener los niveles de testosterona, cortisol y DEA correctos, ¿no? ¿Cómo no voy a poder hacer esto con ceto? Se puede. La pregunta que hay que hacer ¿es lo óptimo? Esto es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es lo óptimo realmente si yo quiero competir a Mr. Olympia a hacer ceto? Pues obviamente no, no es lo óptimo. Pero ¿quién quiere competir a Mr. Olympia? ¿O quién quiere salir a Men's Physique? ¿Quién? 0,05% de la población. Puedes hacerlo, pero probablemente si ingieres carbohidratos, probablemente pues, habrá más suerte de que llegues rápido. ¿Quieres hacerlo? Más proteínas, más caloría, más entrenamiento de fuerza y descanso.
Y yo soy partidario de la reintroducción estratégica de carbohidrato en dieta cetogénica y mis cursos se basan en ello. No pensar que la ceto sea superior para rendimiento deportivo y todos los gurús que están en Instagram que veo, es ridículo que intentan demostrar eso. No tiene sentido fisiológico, ni tampoco hay estudios para demostrarlo. Entonces, ¿por qué una persona que ya está un mínimo cetoadaptada, no tiene problema de resistencia a la insulina ni en enfermedad neurológica, va a empeñarse a tener miedo a los carbohidratos? Una vez estás en el gimnasio, entrenas en ayunas o vas a romper barras y marcas, pon carbohidratos antes del entrenamiento, durante, después y verás cómo no sales de cetosis. Y si sales, vuelves justo después. Y una pregunta, ¿qué más da estar más o menos en cetosis? Si tu objetivo es cambiar tu composición corporal o mejorar tu rendimiento deportivo. Yo ciclo mis carbohidratos, no me gusta hablar de mi propia anécdota, pero es para poner un poco de práctica a toda esta teoría. No me gusta estar con muchos carbohidratos porque me crean acné. Loli, mi pareja, está aquí, que cena todos los días conmigo, lo sabe. No puedo meter muchos carbos, no puedo meter 4 comidas al día porque estoy dormido, porque me duele la tripa y no me gusta. Entonces, no como mucho durante el día, absolutamente nada, y por la noche, pues ceno. ¿No es nada óptimo para los ritmos circadianos? No lo es. ¿Podría ganar más masa muscular y rendir mejor en el gym? Obviamente. Pero soy consciente de ello y os recomiendo ser más consciente de ello. ¿Podría hacerlo mejor con carbos? Puede ser, ya está. Entonces, escuchando vuestro intestino, escuchando vuestros objetivos y cómo reaccionáis a esta cantidad de carbohidratos, pues meter más o menos, y ya está. Ok, pues acabamos con esta última diapositiva. El propio entrenamiento es cetogénico. Una vez estáis cetoadaptado, podéis volver a meter carbohidratos. Y esto se ha demostrado en el estudio de Kozlag y colegas, cómo personas en dieta cetogénica son capaces de crear mucho más cetonas que personas que no hacen dieta cetogénica. El simple hecho de entrenar te va a subir las cetonas. Con lo cual, si tú haces todas estas estrategias, entrenamiento aeróbico, anaeróbico, sobre todo en ayunas, ayuno intermitente, vuelves a meter carbohidratos en tu alimentación estando en low carb y manteniendo un ligero déficit calórico para que se genere todas estas enzimas cetogénicas, cetolíticas, todos los procesos de la autofagia, puedes estar en cetosis sin absolutamente ningún problema y beneficiarte del mejor de los dos mundos. El rendimiento gracias a los carbohidratos, aunque estés con una muy baja cantidad, pues vas a beneficiar de lo poco que estás metiendo. Y si tienes problemas a nivel de ansiedad, de epilepsia, ataques de pánico o simplemente no toleras los carbohidratos a nivel intestinal, pues te viene bien este tipo de estrategias que son ciclados de carbohidratos. Muchísimas gracias a todos vosotros, ha sido un placer.